Penal, que como siempre les da la más cordial bienvenida para conocer las posturas de las y los mejores expositores de los temas de vanguardia en las ciencias penales. Esta noche, por supuesto, no será la excepción, pues tenemos a mi gran amigo, el doctor Héctor Carrión Perea, a quien le damos la más cordial bienvenida, que nos va a hablar del principio de objetividad en la función de las y los fiscales. Pedimos a nuestro amable auditorio, por favor, silencie sus micrófonos a efecto de no distraer a nuestro gran disertante. Maestro Víctor Rivas, muy buenas noches. Por favor, preséntenos a nuestro distinguido ponente. Mucho gusto, doctor Eduardo. Pues estamos de plácemes, contamos con la presencia de un destacado jurista con todos los miércoles, pero en especial él, que es una persona sumamente preparada. Este, Me voy a permitir leer una breve semblanza curricular. El doctor Héctor Carreón Perea es licenciado en Derecho por la Universidad La Salle, maestro en Derecho Penal por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, INACIPE, doctor en Derecho con mención honorífica por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue becario de la Academia Internacional Principios de Nuremberg, Alemania, para realizar estudios sobre Derecho Penal Internacional. De igual manera, cursó estudios de Derecho Internacional Público y Destrezas de Litigación en la Universidad Complutense de Madrid y el Centro de Estudios de Justicia de las Américas en Santiago de Chile. Es profesor a nivel posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad La Salle, la Universidad Panamericana, la Escuela Libre de Derecho y el INACIPE, donde fue profesor investigador de tiempo completo y consejero académico profesor. Asimismo, ha participado como ponente y conferencista en eventos que se han dado en lugares tan diversos como Irán, Venezuela, Colombia, España y Brasil. En el ámbito de la Procuración de Justicia, se ha desempeñado como director de atención a quejas e inspección en derechos humanos, fiscal coordinador, agente del Ministerio Público de la Federación, titular del eje de capacitación y la unidad para la implementación del sistema procesal acusatorio y director general de proyectos especiales en la entonces Procuraduría General de la República. Fue secretario técnico de la Coalición Mexicana por la Corte Penal Internacional y consultor en el programa Enfoque Derechos Humanos de la agencia USAID del gobierno de los Estados Unidos. Entre sus obras podemos mencionar los criterios de oportunidad en el proceso penal, teoría y práctica de editorial Tirán Loblanche, así como coordinó la obra Derechos Indígenas y Acceso a la Justicia Penal por el INACIPE y estudios contemporáneos sobre ciencias penales, también de Tirán Loblanche. En diciembre de 2018 fue designado por el Congreso de la Ciudad de México como comisionado integrante de la Comisión Técnica de Transición hacia la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México. También es miembro de la Asociación Internacional de Fiscales y de la Asociación Latinoamericana de Derecho Penal y Criminología, así como cofundador del Instituto de Estudios del Proceso Penal Acusatorio, ACE y NEPA. Bienvenido, Héctor, esta es tu casa. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, queridos amigos, doctor Martínez Bastida, doctor Víctor, por esta invitación. Siempre es un gusto y un honor poderles acompañar y sobre todo que tengamos la oportunidad de no solo de reflexionar, sino también de plantearnos nuevas maneras de entender algunos aspectos relevantes sobre el derecho penal y particularmente el derecho procesal penal. Como ya se había mencionado, el día de hoy voy a tener la oportunidad de compartir
con quienes nos escuchan a través de las diversas redes sociodigitales del Colegio Mexicano de la Oralidad Penal, así como a través de esta plataforma que es el Zoom. Vamos a poder comentar algunas consideraciones sobre los alcances que puede llegar a tener el principio de objetividad, particularmente en la función de las y los fiscales. ¿Por qué surge o cuál es el propósito de plantearnos esta reflexión, sobre todo a partir de diversas circunstancias que se han venido manifestando en el ámbito de la procuración de justicia? Surge particularmente por la necesidad de establecer de manera adecuada esa arquitectura institucional que tienen actualmente las fiscalías, y que a partir de estos principios, particularmente del principio de objetividad, se pueda deducir específicamente o especialmente cuáles son los alcances de la autonomía y la imparcialidad que debe imperar particularmente no solo en la función de las y los fiscales, sino también de manera general en el trabajo que realizan tanto las fiscalías como las procuradurías, específicamente en el Estado mexicano, y esperando que estas reflexiones también sean de mucha utilidad para quienes nos están escuchando desde otras latitudes, principalmente amigas y amigos fiscales que han tenido o que hemos tenido oportunidad de comentar estos temas en diversos foros jurídicos y particularmente en foros donde se está planteando el fortalecimiento de las instituciones del Ministerio Público a nivel regional. Un ejemplo de ello fue la última reunión regional de la Asociación Internacional de Fiscales, de la cual soy miembro desde hace muchos años, particularmente cuando me desempeñaba como agente del Ministerio Público de la Federación y como fiscal coordinador. Y en esta reunión se trataron temas muy importantes que tienen que ver principalmente con la temática que el día de hoy vamos a abordar. Y es importante, yo le comentaba al maestro Víctor, que también es importante destacar que en esta semana se está llevando a cabo la reunión anual de fiscales en Londres, Inglaterra, donde uno de los temas más, digamos, necesarios que se han venido contemplando tiene que ver precisamente con la garantía de autonomía, con la garantía de imparcialidad que debe imperar, insisto, en la función de toda institución que procura justicia. Y eso lo vamos a ir analizando a la luz del propio principio de objetividad. Ya les compartí, si me permiten también, algunas diapositivas e información, la pondremos a consideración también del Colegio Mexicano, para que ustedes puedan analizarla de manera particular y que esos instrumentos sean no solo útiles para entender cuáles son los alcances de ese deber de objetividad, sino también sean instrumentos de utilidad para fundamentar y motivar de manera adecuada algunos planteamientos que hacemos desde el punto de vista de la Procuración de Justicia, como desde el punto de vista de aquellos servicios que nosotros actualmente proveemos, como en este caso abogados defensores, abogados que llevamos a cabo la asistencia jurídica de víctimas, y por supuesto como las autoridades jurisdiccionales también se pueden suscribir a esta noción. Partiendo de este punto, me gustaría reflexionar en un primer momento que las instituciones de procuración de justicia, al menos en el Estado mexicano, son consideradas instituciones que llevan a cabo o que se insertan en una función primordial que tiene que ver con la seguridad ciudadana o en este caso la seguridad pública. Cuando nosotros analizamos particularmente el artículo 21 constitucional de nuestra Carta Magna,
en este caso de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y perdonen que me refiera de manera particular o de manera, digamos, extensiva a estos documentos, pero nos están observando también desde otros países. Uno de los aspectos más importantes que plantea el artículo 21 constitucional es la función que tienen las instituciones del Ministerio Público, fiscalías o procuradurías, al menos en el Estado mexicano, de llevar a cabo una función primordial que tiene que ver con la investigación y la persecución de los delitos. Así lo establece de manera particular el propio artículo 21 constitucional. Y adicionalmente el artículo 21 establece que una de las funciones que estarán a cargo de los estados, a cargo de la federación y también de los municipios, particularmente es la función de seguridad pública. Y la función de seguridad pública se desdobla en muchas actividades, no únicamente en esa noción a veces acotada o sesgada que nosotros vislumbramos desde el punto de vista de la función de las instituciones policiales, o como bien dice la Organización de las Naciones Unidas, de aquellas autoridades encargadas de hacer cumplir la ley, sino que también la seguridad pública parte de aquellas funciones que están intrínsecamente vinculadas con lo que ahora conocemos como justicia cívica, con lo que ahora se deduce de esta propia función que realizan las instituciones policiales, en este caso, que tiene que ver con la prevención del delito, o incluso algunas acciones que realizan otras instituciones que no necesariamente están asociadas a esa noción policial, como pudieran ser las instituciones que se encargan de brindar servicios de salud, por ejemplo. Adicionalmente, en ese concepto de seguridad pública, se plantea también que será una función inmanente o intrínseca a esta gran responsabilidad estatal llevar a cabo la investigación y persecución de los delitos. Es decir, no solo prevenir esos delitos o hechos victimizantes que se presentan en determinados contextos o fenómenos, digamos, conflictivos o delictivos, sino que también una función de seguridad pública es la investigación y persecución de los delitos. Y adicionalmente, el propio artículo 21 constitucional establece también la posibilidad de que otro tipo de funciones en las que incide positivamente también las instituciones de procuración de justicia se puedan plantear de manera posterior al propio procedimiento o bien de manera interlocutoria. Pensemos, por ejemplo, en aquellos procedimientos de ejecución penal que se plantean a partir de las propias disposiciones de la Ley Nacional de Ejecución Penal, en las que particularmente las instituciones del Ministerio Público, o en este caso las personas agentes del Ministerio Público, también son parte procesal en esos procedimientos administrativos o bien procedimientos de carácter jurisdiccional que establece la propia Ley Nacional de Ejecución Penal. Y de manera interlocutoria sabemos que se pueden llevar a cabo la imposición de algunas medidas de carácter restrictivo en las que tengan injerencia no solo instituciones de carácter penitenciario, sino que también las instituciones de procuración de justicia pueden tener, digamos, una incidencia o un control de legalidad muy interesante y muy importante, con independencia de las acciones que realizan las autoridades, en este caso jurisdiccionales de control o en su caso de ejecución penal. Entonces, desde esa perspectiva, nosotros vemos que a partir del artículo 21 constitucional se comienzan a ampliar esa visión que nosotros podemos, a la que aludimos, particularmente a estas instituciones que ya hemos mencionado. Y podemos afirmar de manera categórica, y no como un argumento de autoridad, sino como un argumento, digamos, de interpretación directa de la Constitución, que las procuradurías, porque todavía existen algunas procuradurías en el Estado mexicano que no han reformado su arquitectura institucional y que no son autónomas, tal es el caso de la Procuraduría del Estado de Hidalgo, las fiscalías, o en este caso las instituciones de procuración de justicia, también son instituciones de seguridad pública.
y como instituciones de seguridad pública también rigen sus funciones conforme a los preceptos que establece el propio artículo 1 de la Constitución y por ende también están obligadas a llevar a cabo el respeto, la promoción, la difusión de todos los derechos humanos y particularmente de los derechos humanos que estén vinculados directamente con la función ministerial, pero en el caso concreto con los derechos humanos que se encuentren, en este caso, asociados al desarrollo y consolidación del propio procedimiento penal o bien del proceso penal. En ese sentido, las instituciones de seguridad pública en las cuales encontramos también al Ministerio Público, de acuerdo a esa disposición constitucional, establece que se regirán por determinados principios que tienen que ver con la legalidad, que tienen que ver con la honestidad, o en este caso con la honradez, que tienen que ver con la eficiencia, con el profesionalismo, por supuesto el tema del respeto a los derechos humanos y particularmente un principio que nos trae el día de hoy a este espacio de diálogo, el principio de objetividad. Entonces, desde esa perspectiva, las instituciones de seguridad pública se rigen bajo estos principios y particularmente la institución del Ministerio Público, dentro de esa función primordial, esencial, que se establece en el primer párrafo de este artículo, que tiene que ver con la investigación y persecución de los delitos, se regirá también bajo este principio de objetividad. El principio de objetividad en la función del Ministerio Público es muy importante analizarlo desde la posición institucional que tiene, ya lo vimos, el Ministerio Público dentro de esa función de seguridad pública. Y como institución de seguridad pública que procura justicia, valga la redundancia, no solo lleva a cabo o no solo se plantea la representación de los intereses de las personas víctimas, sino que también se plantea la representación de los intereses de toda persona que se vea involucrada en una investigación o en este caso que se vea involucrada en un procedimiento penal. Incluso cuando ustedes analicen, si tienen oportunidad de analizar algunos documentos que se han comenzado a suscribir, que se han publicado, como es el caso de todos estos estatutos orgánicos, por ejemplo, de la Fiscalía General de la República, cuando ustedes analizan las disposiciones, se establece que la institución del Ministerio Público o quienes desempeñan esa función constitucional que se establece en este artículo 21, llevan a cabo la representación de los intereses de la sociedad en su conjunto. Muchas veces, cuando platicamos acerca de estas situaciones o estas circunstancias, llegamos a afirmar quizá de manera, digamos, simplista, que el Ministerio Público es representante de la sociedad. Y yo siempre hago alusión a un juego de palabras o a una reflexión que tiene, digamos, un impacto muy profundo en la manera en que nosotros estamos entendiendo esos conceptos o esos, digamos, esas funciones que les asignamos particularmente al Ministerio Público y que forman parte, digamos, de una cultura que en su momento estuvo enquistada o se planteó, digamos, esa cultura de representación de la sociedad en razón de la propia, digamos, posición institucional que tenía el Ministerio Público respecto a determinados poderes de carácter político, como pudiera ser en el caso concreto el Poder Ejecutivo, y que es, digamos, el representante total de la administración pública, en este caso central. Entonces, desde esa perspectiva, muchas veces llegamos a afirmar que el Ministerio Público incluso es representante del Poder Ejecutivo, porque en su momento llevaba a cabo las funciones de representación jurídica, incluso como consejero jurídico de los propios poderes ejecutivos, precisamente por su posición institucional
que se planteaba en el sistema de justicia penal y en la propia administración pública. No resulta extraño que quienes han trabajado durante muchos años en las instituciones del Ministerio Público se han percatado que a través de los años, pues también la institución del Ministerio Público, tanto a nivel del fuero común o a nivel federal, llevaban a cabo la representación de determinados intereses que eran, en este caso, asociados directamente en este caso, al Poder Ejecutivo, a la Administración Pública Central. Y desde esa perspectiva también se llega a afirmar que el Ministerio Público es representante de la sociedad y es una cuestión totalmente incierta, en razón de que el Ministerio Público es representante no de la sociedad, sino representante de los intereses de la sociedad. Y a partiendo de esa base, el Ministerio Público, insisto, no solo lleva a cabo la representación de los intereses de las personas que están sujetas a una investigación, sino que también llevan a cabo la representación de los intereses e incluso necesidades que tienen las víctimas. Ello con independencia, y quiero ser muy cauto en esta reflexión, ello con independencia de que tanto las víctimas como las personas sujetas a una investigación tienen, sabemos, a nivel constitucional, a nivel legal, a nivel normativo, tienen el derecho irrestricto, inmanente, o el derecho humano a contar con una defensa técnica o con una asesoría jurídica técnica y adecuada. Es decir, no se arroga ya las funciones, digamos, de representación técnica, pero en algunas circunstancias el Ministerio Público tiene la obligación, con base en el principio de objetividad, de tutelar de manera adecuada los intereses de todas las partes que están involucradas dentro del procedimiento penal. Y eso sabemos que partes procesales no solo son la víctima, no solo la persona investigada, sino también la persona defensora y la persona asesora jurídica. Hago hincapié en esta situación porque más adelante analizaremos algunos ejemplos de cómo se puede materializar o se materializa de manera adecuada el principio de objetividad en muchas disposiciones o en muchas acciones o actos procesales que están directamente regulados en la legislación procedimental penal. Y a partir de ello también lo sabemos de manera particular, el Ministerio Público también, de acuerdo a lo que establece el propio artículo 102 constitucional, al menos a nivel federal, se establece una autonomía y autarquía. Una autonomía que implica independencia en la disposición no solo de sus decisiones, no solo de su presupuesto, sino que también esa autonomía y autarquía se deduce en las propias, en este caso, resoluciones de carácter sustantivo que se van a ir planteando durante el propio procedimiento penal o inicialmente durante la investigación. Entonces podemos afirmar que la autonomía y autarquía son dos elementos fundamentales de la arquitectura institucional de toda institución del Ministerio Público, llámese Fiscalía, Procuraduría, Ministerio Público Fiscal o como queramos aludir directamente a las instituciones que llevan a cabo la investigación y persecución de los delitos. Entonces, desde esa perspectiva, y si me permite, maestro Víctor, poder compartir pantalla, otro de las preguntas que nos debemos hacer dentro de ese principio de objetividad, dentro de esa, digamos, elemento fundamental que tiene que ver con la autonomía y la autarquía, es preguntarnos de manera adecuada cuáles son los alcances de ese concepto, de esa función de procuración de justicia que se encuentra contemplada directamente en el artículo 21 constitucional y que está ligada con este principio de objetividad. Entonces, desde esa perspectiva,
el Ministerio Público, las funciones de procuración de justicia, ya lo habíamos visto, tienen que ver, digamos, inicialmente con esa función de investigar y perseguir los delitos, que son funciones por antonomasia, y por antonomasia, de acuerdo a lo que establece la propia, digamos, legislación procesal penal, o que históricamente se le ha asignado directamente esta función al Ministerio Público. Recordemos que en muchos países, no solo anglosajones, sino también en países, digamos, de nuestra región, incluyendo a México, se ha estado comenzando a plantear la necesidad de que el Ministerio Público lleve a cabo la persecución de los delitos ante los tribunales, pero que las funciones de investigación dependan directamente de otras instituciones como son las instituciones policiales. Claro que eso no deja de ser, digamos, una cuestión a debatir, y esa cuestión ha generado también otros planteamientos que tienen que ver con la conducción o la dirección funcional de la investigación, si es que el Ministerio Público está desprovisto de esa función de investigación. Y eso es algo que incluso no solo a nivel local, sino a nivel incluso federal, hemos comenzado a advertir que instituciones como pudieran ser en su momento la Policía Federal, y en el caso concreto actualmente de la Guardia Nacional, que está en tela de juicio también su propio carácter civil, que por cierto es una cuestión fundamental que plantea el propio artículo 21. Desde esa perspectiva, también debemos de entender que pueden llegar a confluir esas circunstancias o esa situación. Otro de los aspectos importantes que nosotros debemos de comenzar a entender es que si el Ministerio Público se encuentra su función dentro de esa gran función de seguridad pública o de seguridad ciudadana, también el Ministerio Público puede llegar a contribuir a la prevención de los delitos durante el desarrollo del propio procedimiento penal. Ustedes dirán, seguramente se preguntarán, pero ¿cómo el Ministerio Público contribuye a la prevención de los delitos si es una función que está asignada a otro tipo de instituciones? Si nosotros analizamos la estructura organizacional de algunas fiscalías, y particularmente la Fiscalía General de la República, nosotros nos vamos a dar cuenta que muchas de ellas o muchas de estas instituciones también cuentan con direcciones generales de prevención del delito o direcciones de prevención del delito. Y es muy interesante esa función que realizan esas direcciones generales de prevención del delito, porque en el marco del desarrollo o de la propuesta quizá de algunas soluciones alternas, como pudiera ser el acuerdo reparatorio o la suspensión condicional del proceso, también las instituciones de procuración de justicia, en algunos casos, pueden llegar a participar en la ejecución de algunas medidas que puedan lograr particularmente materializar algunas garantías de no repetición desde el punto de vista de lo que establece la propia Ley General de Víctimas o lo que establece la propia legislación penal sustantiva. Esto tiene que ver incluso con el principio de objetividad, porque desde esa perspectiva, las instituciones del Ministerio Público, cuando llevan a cabo la investigación de determinados delitos y están, digamos, en vísperas de presentar o plantear o formular la acusación, pueden también sugerir que algunas personas se puedan inscribir a algunos programas que están siendo proporcionados o que proveen estas direcciones de prevención del delito. Pensemos, por ejemplo, en lo que establece el propio programa Repensar, que depende de la Dirección General de Prevención del Delito de la actual Fiscalía General de la República. Desde esa perspectiva, puede incluso el Ministerio Público llevar a cabo o propiciar esta función que también es propia de esa gran responsabilidad que tiene el Estado mexicano, que es seguridad pública, o en este caso la seguridad ciudadana.
Y desde esa perspectiva también, desde el punto de vista del principio de objetividad, el Ministerio Público puede promover también la reinserción social de las personas sentenciadas. No es descabellado pensar que en muchas estructuras organizacionales, en este caso de las fiscalías o de procuradurías, se ha comenzado a replantear también la función del Ministerio Público en el marco de los procedimientos de ejecución penal, insisto, que pueden ser de carácter administrativo o en su caso de carácter jurisdiccional conforme lo establece la Ley Nacional de Ejecución Penal. Y eso comienza a replantear o a reformular la manera en cómo entendemos la función del Ministerio Público dentro de este procedimiento de ejecución penal. Muchas veces olvidamos que el Ministerio Público no solo tendrá que procurar que esos objetivos del proceso penal se materialicen, que en el caso concreto es que no quede impune ese delito o ese hecho victimizante, pero de manera posterior digamos, al juicio de reproche que genere la propia autoridad, de manera posterior o una vez que se lleva a cabo el inicio de la compurgación de una determinada sanción penal y se definen los planes de actividades de una persona sentenciada, también debemos comprender que el Ministerio Público, dentro de su función de control de legalidad, porque a final de cuentas también lleva a cabo un control de legalidad de acuerdo a sus propias funciones y no solo en la autoridad jurisdiccional, y ahorita lo vamos a ver en qué casos en concreto, puede incluso sugerir a las autoridades jurisdiccionales, de acuerdo a las circunstancias o situaciones que se planteen, en este caso la incorporación de algunos beneficios de carácter preliberacional, o bien pueden sugerir la posibilidad de que las condiciones en que se encuentran las personas privadas de la libertad, en este caso se rijan o en este caso estén respetando ese derecho humano a la dignidad. Entonces vamos viendo que también las instituciones de procuración de justicia, incluso a través de direcciones, como son direcciones de ejecución penal dentro de las procuradurías o fiscalías, pueden comenzar a reformular esa función que se tiene y salir de esa procrastinación que en muchos de los casos evidencia desinterés o evidencia, en el caso concreto, digamos, indiferencia sobre las condiciones o incluso sobre las circunstancias de beneficio que pueden ser, de las cuales pueden ser objeto las personas privadas de la libertad. O si vamos un poco más allá, promover también la incorporación de procesos de justicia restaurativa, en donde las instituciones de procuración de justicia también pueden proveer o participar, proveyendo, en este caso, brindando esos servicios a través de sus órganos de justicia alternativa en colaboración con las instituciones de carácter penitenciario o carácter jurisdiccional. Y eso tiene que ver con lo que dice la FIMENA, que dice incentivar el fortalecimiento de los órganos de justicia alternativa. Sabemos, por ejemplo, que a nivel federal solo hay un órgano de justicia alternativa que depende de la Fiscalía General de la República, y a diferencia del fuero federal, o en este caso de la Fiscalía General de la República, en el ámbito del fuero común, las instituciones de procuración de justicia también cuentan con órganos de justicia alternativa. Entonces, eso es importante también tomarlo en cuenta. Desde esa perspectiva, el principio de objetividad tiene que ver, insisto, y ya lo había adelantado, con esta noción de autonomía e independencia. Si bien, justo como lo dice, el Ministerio Público requiere autonomía para su correcto desempeño, incluso ya lo había mencionado, a nivel federal nosotros lo podemos analizar de acuerdo a lo que establece el propio artículo 102 constitucional. Eso no quiere decir que la autonomía implique que el Ministerio Público se constituya como un extrapoder a la par de los demás poderes. Y eso es importante tomarlo en cuenta porque muchas veces se tiene la noción o se tiene, en este caso, reservas sobre la garantía de autonomía porque se dice que quienes ocupen esos cargos
pueden llegar a generar esta noción de extrapoder a la par del poder ejecutivo, del poder legislativo y a la par del poder, en este caso, judicial. Sin embargo, la autonomía no debe implicar eso, y claro que puede estar latente también esa noción si las designaciones que se van planteando en un marco de disposición democrática no se apega incluso a esos preceptos de integridad o esos preceptos de imparcialidad de quien vaya a ejercer estos cargos o esta titularidad. Pero bueno, esas son cuestiones que no comentaremos en este momento, pero que sí les invito a que reflexionemos sobre esa situación. Algo importante que debemos de tomar en consideración es que el tema del principio de objetividad, que va estrechamente ligado con esta noción de autonomía o condición, ya no noción, condición de autonomía e independencia que deben de tener las instituciones del Ministerio Público, parten de muchos instrumentos o parten de muchas recomendaciones que se han planteado a nivel internacional. Yo siempre he sido muy enfático de que debemos reconocer lo que se ha hecho de manera desde el ámbito académico. Es muy importante lo que se hace desde el ámbito académico y particularmente los trabajos que ha hecho el Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal, porque estos trabajos eminentemente procesales o de dogmática procesal penal han tenido por objeto también generar o ir allanando el camino para lo que ahora, en cierta medida, podemos observar, quizá no de manera, digamos, material a un 100%, pero sí de manera formal, es decir, desde el punto de vista, digamos, legal y constitucional, la garantía de autonomía. Les invito, por ejemplo, que analicen los resultados que ha tenido o que tuvieron en su momento las jornadas de Derecho Procesal de la UNAM. Quienes tengan el honor de haber egresado de la UNAM, en 1960 se llevó a cabo una importante discusión, y en esa importante discusión se plantearon muchas, en este caso, recomendaciones para mejorar no solo al sistema de justicia en su conjunto, sino también los mecanismos de resolución de controversias, particularmente el proceso, dentro de ese conjunto o dentro de esa convergencia en la que iban a coincidir particularmente las instituciones de procuración con las instituciones de administración de justicia. Y uno de los planteamientos más importantes tenía que ver con la autonomía respecto al Poder Ejecutivo. Cuando nosotros hablemos del principio de objetividad, es importantísimo que ese principio de objetividad o deber de objetividad siempre lo analicemos a la luz de la condición de autonomía e independencia que llega a tener o que necesita o que requiere las instituciones de procuración de justicia. En la medida en que se procure, valga el comentario, en la medida en que se procure por parte del Estado mexicano, por parte del Poder Legislativo, que se garantice esa autonomía e independencia, en esa medida, o mejor dicho, ese será el termómetro para ir, en este caso, analizando cuál es el impacto del deber de objetividad que pueda llegar a tener una persona agente del Ministerio Público en la investigación de un delito o en los planteamientos que haga dentro del propio proceso penal o dentro del procedimiento penal en su conjunto. Hay instrumentos internacionales muy importantes que les pueden ser de utilidad incluso para fundamentar sus resoluciones, sus planteamientos. Por ejemplo, cuando llegan a hacerle alguna solicitud al Ministerio Público para que se pronuncie sobre una causa de exclusión del delito, para que se pronuncie sobre alguna determinación, como puede ser el criterio de oportunidad, o se haga valer, por ejemplo, la prescripción. Son situaciones que pueden ser fortalecidas a partir de estos documentos. Uno de los documentos que me permito, por ejemplo, compartirles y que estoy seguro que va a ser de mucho interés para todas y todos ustedes, es este instrumento o estos instrumentos
como son las directrices sobre la función de los fiscales. Directrices sobre la función de los fiscales es un documento fundamental para que nosotros logremos entender cuáles son los alcances, los principios, las directrices, los lineamientos fundamentales por los que debe o que debe observar particularmente quienes llevan a cabo el ejercicio de esa función que tiene que ver con la procuración de justicia. Y es muy interesante porque este tipo de documentos que se adoptaron desde la última década del siglo XX forman parte de un grupo, por así decirlo, de un conjunto de instrumentos internacionales que trataban de dar una visión innovadora, novedosa, o en este caso revolucionaria, a todos esos planteamientos que se hacían desde el ámbito de las instituciones, no solo de procuración, sino también de administración de justicia. En este tipo de documentos de las directrices sobre la función de los fiscales y partiendo de lo que habíamos comentado en el artículo 21 constitucional, que es uno de los principios que van a, digamos, direccionar de manera adecuada la función del Ministerio Público como institución, no solo de procuración de justicia, sino también como de seguridad pública, tiene que ver particularmente con ese rol que tienen los ministerios públicos dentro del procedimiento penal. Y lo subrayé para que ustedes lo pudieran identificar de mejor manera. Cuando nosotros analizamos, por ejemplo, la directriz 11, 12 y la 13 en su apartado B o inciso B, establece de manera particular que los fiscales, las fiscalas, desempeñan un papel activo en el procedimiento penal. Y fíjense lo que dice, no únicamente durante la iniciación del procedimiento, sino también en la supervisión de la ejecución de los fallos judiciales y el ejercicio de otras funciones como representantes del interés público. Justo lo que estábamos comentando en un primer momento. El Ministerio Público, claro, tiene un rol activo dentro del procedimiento penal que se encuentra regulado de acuerdo al propio Código Nacional de Procedimientos Penales. Por supuesto que tienen su principal, digamos, función para poder sustentar una acusación, para poder sustentar, y lo voy a decir de manera particular, y si quieren lo pueden apuntar, para sustentar esa demanda penal o esa solicitud de pretensión punitiva o exigencia de justicia que va a ser a partir de la formulación de la acusación, porque muchas veces dicen, es que ¿cómo dice que existe la demanda penal? Pues yo les invitaría a que pudieran analizar la teoría, en este caso general, del proceso penal, y se van a dar cuenta que implícitamente en esas circunstancias, incluso a partir de lo que establecen algunos autores como Jorge Alberto Silva Silva, por cierto, procesalista en el ámbito penal, se van a dar cuenta que esos términos son adecuados en muchos de los aspectos que se plantean en el propio procedimiento penal. Claro, desde el ámbito doctrinario, pero muchas veces la propia dinámica de la práctica nos aleja de muchos otros preceptos, en este caso teóricos, dogmáticos, que pueden ir sustentando de mejor manera el entendimiento de lo que nosotros planteamos a través de esas acusaciones o también de los propios requerimientos que se hacen durante el juicio o esa pretensión de justicia. Entonces, partiendo de esta base, lo dice de manera particular las propias directrices, incluida la iniciación del procedimiento penal, cómo se deduce el propio principio de objetividad, incluso durante la fase de investigación inicial, lo sabemos, el Ministerio Público se advierte que se actualiza una causa de sobreseimiento, y particularmente esa causa de sobreseimiento está asociada con alguna causa de exclusión del delito, como lo plantean la parte general de los códigos penales sustantivos, tiene la obligación irrestricta de hacer valer determinaciones como es el no ejercicio de la acción penal en los casos en concreto, con base en ese principio de objetividad. Y desde esa perspectiva también, como ya lo habíamos adelantado, una vez que se imponen las sanciones
en este caso concreto, a las personas que han sido objeto de ese procedimiento, pues también el Ministerio Público tiene que llevar a cabo la supervisión durante la fase de, o mejor dicho, durante el procedimiento de ejecución penal, bajo las circunstancias que ya habíamos comentado. Y como lo dice ahí particularmente, como representantes del interés público, representantes de los intereses de la sociedad. Pero adicionalmente refiere lo siguiente: deben cumplir sus funciones con imparcialidad, firmeza y prontitud, y por supuesto respetar y proteger la dignidad y defender los derechos humanos. ¿De quién? De las personas víctimas y de las personas sujetas a una investigación. Y de esa manera asegurar el debido proceso en una circunstancia de control también similar a lo que hacen las autoridades jurisdiccionales de control. Y por supuesto, y lo más importante que tiene que ver con la charla de hoy, de esta reflexión, es que protegerán el interés público y actuarán con objetividad y tendrán debidamente en cuenta la situación del sospechoso y de la víctima y prestarán atención a todas las circunstancias pertinentes, prescindiendo de que sean ventajosas o desventajosas para la persona sujeta a una investigación. ¿A qué le suena esto y cómo es importante analizar estas disposiciones a la luz de lo que establece, por ejemplo, el Código Nacional de Procedimientos Penales? El Código Nacional de Procedimientos Penales, a la luz de estas disposiciones, recordemos que establece cuáles son los principios que rigen a la función de los ministerios públicos. Pensemos, por ejemplo, lo que establece particularmente el artículo 214 y el artículo 219 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y lo dice de manera particular: las instituciones del Ministerio Público se rigen bajo el principio de objetividad. Y ese deber de objetividad, esa obligación que tienen, se traduce en la valoración que realiza el Ministerio Público, no solo de los elementos de cargo, sino también de los elementos de descargo que puedan llegar a beneficiar a quién, a las personas sujetas a una investigación. Eso es importante tomarlo en cuenta y es algo que nosotros, desde una perspectiva, por ejemplo, como abogados, en este caso defensores, tenemos que hacer valer cuando se actualiza, por ejemplo, alguna causa de exclusión del delito, alguna causa de sobreseimiento o alguna otra situación que pueda tener como efectos la extinción de la acción penal, como lo establece el propio artículo 485 o 327 también del Código Nacional de Procedimientos Penales. El Ministerio Público tiene la obligación de analizar esos elementos también de descargo que puedan llegar a beneficiar a en este caso a las personas sujetas a una investigación. Otro documento que viene a replantear o a reformular esa situación o a fortalecer esa noción que plantea el propio Código Nacional de Procedimientos Penales tiene que ver con este documento que es asequible, que debe ser analizado y tiene que ser incluso la carta magna de todo fiscal o de toda fiscala, que son las normas de responsabilidad profesional y declaración y derechos y deberes fundamentales de los fiscales. Quienes somos, por ejemplo, miembros de la Asociación Internacional de Fiscales, hemos establecido como una de las obligaciones más importantes dentro de esta función que nosotros realizamos, es la promoción de estos estándares y normas de responsabilidad profesional y declaración y deberes fundamentales de los fiscales. Porque a partir de estos documentos se establecen no solo la noción y los principios que deben de, en este caso, de informar la función del Ministerio Público, sino que nos permiten también establecer planteamientos que en el ámbito de la política institucional va paliando o va confrontando también esas injerencias políticas negativas y perniciosas que se pueden llegar a, o que pueden llegar a surgir a partir de la propia dinámica del sistema de justicia penal, y más cuando imperan
o cuando se plantean en estados que son frágiles en cuanto a la defensa de su democracia. Entonces lo plantea particularmente estas normas de la Asociación Internacional de Fiscales, que quienes desempeñen esas funciones de investigación y persecución de los delitos tienen que desempeñarla sin temores, sin favoritismos ni prejuicios, y en particular se deben desempeñar esas funciones de manera imparcial y los ministerios públicos deben permanecer ajenos a los intereses individuales o sectoriales, como a las presiones del público y de los medios masivos de comunicación social, y solo deberán tener en cuenta el interés público. Seguramente ustedes tienen muchísimos ejemplos de cómo se ha trastocado este principio a través de lo que plantean determinados medios o las propias redes sociodigitales, o incluso las presiones de determinados sectores en el ámbito público, en el ámbito privado y, por supuesto, incluso en el ámbito político. No es ajena esa situación, por supuesto, a las instituciones de procuración de justicia del Estado mexicano. Y como ya lo habíamos comentado, deben actuar con objetividad y además contemplar, insisto, todas las circunstancias relevantes sin perjuicio de que las mismas beneficien o perjudiquen a la persona sujeta a investigación. Y por ello, de acuerdo con las leyes locales o los requerimientos de un juicio justo o de un debido proceso, deben procurar las y los ministerios públicos que se realicen todas las diligencias probatorias necesarias y razonables y que se den a conocer los resultados independientemente de que estos indiquen la culpabilidad o la inocencia de la persona sujeta a una investigación. ¿Cuántas ocasiones, compañeras y compañeros, se nos ha negado, por ejemplo, que tengamos acceso a una carpeta de investigación cuando ésta se ha iniciado sin detenido y el Ministerio Público se encuentra integrando de manera formal o desformalizada, digamos, la investigación, y se nos argumenta pues que como todavía no se ha formulado ese juicio de probabilidad por parte del Ministerio Público, como todavía no se le ha conducido a proceso a la persona indiciada, no tenemos el derecho de acceder a esos registros de la investigación. Esa es una situación que debe de comenzar a replantearse, y sabemos que quienes hemos llevado a cabo la defensa de personas sujetas a una investigación, que tenemos el derecho de acceder de manera adecuada a todos esos registros de las investigaciones, y partiendo del principio de objetividad, el Ministerio Público tiene que dar a conocer de manera inmediata cuáles son los resultados de esas investigaciones que se han comenzado a realizar, y entre ellas dar a conocer, si es el caso y no hay algunas excepciones que se plantean por determinadas circunstancias que tienen que ver con la protección de la víctima o de las personas denunciantes, poner en conocimiento cuáles son esos hechos que se nos están, en este caso, eventualmente se nos van a imputar, pero por los cuales se ha iniciado la investigación. Y eso tiene que ver también con el principio de objetividad. Las y los ministerios públicos deben de tomar en consideración que esas funciones se tienen que desempeñar sin favoritismos, sin prejuicios, se tienen que realizar de manera imparcial, y desde esa perspectiva, en la medida de las posibilidades, todo va a ir, digamos, adecuándose, o se va a ir generando un espacio no solo de integridad, sino también particularmente de legitimidad, que pues desafortunadamente muchas instituciones de procuración de justicia pues están adoleciendo en ese sentido. Y eso es muy importante porque desde esa perspectiva y partiendo de esta lógica del principio de objetividad y partiendo de estos planteamientos, me permito hacer las siguientes precisiones y observaciones que pueden ser de utilidad también para ustedes. Si nosotros decimos que el Ministerio Público se rige bajo el principio de objetividad,
El principio de objetividad también tiene que ser analizado, por ejemplo, durante la fase de investigación inicial, desde la perspectiva o desde el punto de vista de lo que establece la legislación penal sustantiva. Desde esa perspectiva, el principio de objetividad parte o se materializa incluso a partir de lo que se establece en el propio artículo 253, que tiene que ver con la determinación de, o en este caso la facultad de abstenerse de investigar, tiene que ver con incluso con algunas funciones que se plantean en el propio artículo 255, que es el no ejercicio de la acción penal, y desde una perspectiva un poco más amplia, el propio artículo 256 también tiene que ver con ese principio de objetividad a partir de la aplicación de un criterio de oportunidad. Si nosotros analizamos el artículo 255 del Código Nacional, el Código Nacional de Procedimientos Penales establece que el Ministerio Público podrá determinar el no ejercicio de la acción penal cuando se establezca o cuando concurra alguna causa de sobreseimiento. Sabemos que las causas de sobreseimiento se encuentran reguladas en el propio artículo 327 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y dentro de esas causas que establece el propio artículo 327, debemos de tomar en consideración que algunas de ellas tienen que ver con las causas de exclusión del delito. Cuando nosotros analicemos el principio de objetividad, el principio de objetividad también debemos de asociarlo con algunas disposiciones que establece la legislación penal sustantiva. Y pongo como ejemplo lo que establece concretamente el artículo 29 del Código Penal para el Distrito Federal, o si lo quieren analizar, el artículo 17 del Código Penal Federal. El artículo 29 del Código Penal para el Distrito Federal establece en su último párrafo, o mejor dicho, penúltimo párrafo, que las causas de exclusión del delito se deben resolver de oficio en cualquier estado del proceso. Con independencia de las precisiones técnicas que tendremos que hacer en su momento, porque en el caso concreto habla del proceso, no habla de procedimiento, no debemos perder de vista que estas causas de exclusión del delito tienen que ser investigadas de manera oficiosa. Tienen que ser investigadas de manera oficiosa, no solo por las autoridades jurisdiccionales, sino particularmente por parte de las instituciones del Ministerio Público. Quienes tengan encendido su micrófono, les pediríamos que lo pongan en silencio un momento, y si gustan ahorita ya les damos la intervención. Entonces, desde esa perspectiva, el Ministerio Público tiene la obligación, o con base en el principio de objetividad, hacer valer esas causas de exclusión del delito. Y se ha comentado incluso a nivel, digamos, de conversatorios entre jueces y autoridades ministeriales, que el Ministerio Público, desde esa perspectiva, no tiene la obligación de hacer valer las causas de exclusión del delito, sino únicamente cuando inicia el proceso es que pueda hacer el planteamiento de, digamos, de revisión o de análisis de esta situación. Y esa es una situación totalmente desatinada, son opiniones que se han planteado incluso en el ámbito jurisdiccional, que incluso las autoridades jurisdiccionales son las únicas que se pueden pronunciar sobre esta situación, pero debemos entender que si el Ministerio Público lleva a cabo, o en este caso se arroga en algunos casos la pretensión punitiva del Estado, por supuesto que tiene la obligación de analizar y hacer valer estas causas de exclusión del delito y eventualmente formalizarlas desde el punto de vista de lo que establece el propio artículo 255 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que tiene que ver con el no ejercicio de la acción penal. Y para eso está precisamente el no ejercicio de la acción penal en los casos en concreto. Otra perspectiva que nosotros también debemos de analizar desde ese punto de vista, y creo, maestro, ya se nos está acabando el tiempo, ¿verdad? Así es. Ok. Si gusta, nos tomamos unos
si no tienen inconveniente, unos 10 minutitos nada más para hacer una reflexión, o unos 5 minutos ya para ir concluyendo con Excelente, muchas gracias, Héctor. ¿sí? Entonces, desde esa perspectiva, nada más comentarles o compartirles que también la institución del Ministerio Público, desde esa perspectiva y con base en el principio de objetividad, como ya lo habíamos visto en el caso concreto, las causas de exclusión del delito también implican la incorporación o el análisis de esos elementos de descargo. El principio de objetividad también lo podemos ver desde el punto de vista de la promoción del uso de mecanismos alternativos y soluciones alternas, sin que ello, como dice la Filmina, implique confiscar y apropiarse del conflicto. Al respecto, me permito hacer una acotación y una anotación muy importante con base en el principio de objetividad, porque algo importante que debemos de tomar en cuenta cuando analicemos estas circunstancias o estas obligaciones que llega a tener el Ministerio Público cuando se hace una solicitud de derivación a un órgano de justicia alternativa, es que el Ministerio Público tiene la obligación, con base en ese principio de objetividad, de analizar esos elementos de descargo, y si de esos elementos de descargo se plantea la existencia, por ejemplo, de una causa de exclusión del delito, se plantea una causa de cancelación, o en este caso de exclusión de la pretensión punitiva del Estado, como pudiera ser la propia prescripción, pues evidentemente, desde esa perspectiva, el Ministerio Público está obligado a hacer valer esas circunstancias y no llevar a cabo, digamos, la derivación por llevarla a cabo nada más porque así se lo plantean, sino analizar de manera pormenorizada cuáles son esas circunstancias. Esto es algo muy importante porque el Ministerio Público, sabemos, tiene la obligación de promover entre las personas intervinientes el uso de mecanismos alternativos de solución de controversias que puedan llegar a conducir, en algunos casos, a un acuerdo reparatorio o al plan de reparación en el marco, digamos, en el marco de algunas obligaciones de dar a hacer o no hacer. Sin embargo, partiendo del principio de objetividad y con base en algunos otros instrumentos internacionales, como son los principios de Naciones Unidas sobre el uso de programas de justicia restaurativa, el Ministerio Público tiene que analizar de manera adecuada todas esas circunstancias, tiene que generar los actos de investigación correspondientes, y si derivado de estos actos de investigación correspondientes se plantean algunos elementos que puedan llegar a beneficiar a la persona, en este caso investigada, pues prescindirá necesariamente de la derivación a los órganos de justicia alternativa y consecuentemente tendrá que generar las resoluciones, en este caso, que permitan dar por concluida la investigación como lo establece el propio Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Cuántas veces, o en muchos de los casos, personas agentes del Ministerio Público, sin llevar a cabo la investigación de actos de investigación mínimos o elementales, toman la decisión de derivar los asuntos incluso a los órganos de justicia alternativa, incluso sin contar con el consentimiento de las personas, en este caso intervinientes? Y eso, desde una perspectiva, va trastocando o va lacerando de manera muy puntual lo que nosotros conocemos o lo que hemos venido planteando concretamente como el principio de objetividad. Entonces, es importante que el Ministerio Público, desde esa perspectiva, pueda tomar en consideración estas situaciones, y hay algunas situaciones que también pueden llegar a trastocar, o mejor dicho, pueden verse, digamos, a la luz no solo del principio acusatorio, sino también a la luz del propio principio de objetividad. Una cuestión muy concreta lo vemos particularmente con el tema de la mutabilidad del objeto del proceso, sobre todo cuando se lleva a cabo la calificación jurídica de los hechos. Algo importante que nosotros debemos de tomar o debemos de comenzar a analizar a la luz de todos estos planteamientos tiene que ver precisamente con el principio de inmutabilidad del objeto del proceso, que
que plantea el propio artículo 19 constitucional. Y es algo muy importante. Ustedes dirán, bueno, el Ministerio Público puede variar incluso durante los alegatos de clausura la clasificación jurídica. Sin embargo, en estos tiempos en los que se ha desdeñado de manera flagrante las disposiciones constitucionales, es importante comenzar a replantearnos y a reflexionar de manera adecuada si esas disposiciones están contraviniendo de manera, digamos, perniciosa esos principios que se plantean en en la propia Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos. Lo vemos concretamente cuando el Ministerio Público se vincula a proceso a una persona por un determinado hecho delictivo y posteriormente el Ministerio Público, derivado de presiones políticas o derivado de presiones del público o incluso circunstancias internas, decide formular acusación por hechos delictivos diversos o variar incluso la calificación jurídica en aras de, digamos, que esa pretensión punitiva o exigencia de justicia pues pueda adecuarse a determinados intereses ajenos a la propia institucionalidad y por supuesto autonomía del Ministerio Público. Entonces es algo que nosotros debemos de comenzar a plantear desde el punto de vista de estos principios y algo importante que nosotros vamos a ir analizando también o debemos de ir analizando a la luz del propio principio de objetividad es comenzar a vislumbrar obligaciones que han sido poco abordadas en el marco no solo del procedimiento penal, sino también dentro de los procedimientos de ejecución penal. Ya lo habíamos visto, promover entre los intervinientes el uso de mecanismos, pero no, digamos, a bote pronto, como muchas veces se ha planteado, sino respetando todos estos principios. Garantizar, por ejemplo, la aplicación de ajustes de procedimiento es muy importante y hago referencia o hago alusión a esto porque debemos de recordar que uno de los derechos de las personas, por ejemplo, en este caso investigadas, es que se haga valer algunos procedimientos de carácter especial. Pensemos en aquellas personas de identidad indígena, pensemos en aquellas personas, digamos, que tienen alguna discapacidad psicosocial o intelectual, que si bien no están regulados, o este último no está regulado como un procedimiento especial, las circunstancias que se plantean sí pueden ser entendidas desde esa perspectiva, digamos, de regulación. Entonces, desde ese punto de vista, sabemos que también el Ministerio Público está obligado a que si se hace esa solicitud de manera concreta, se pueda hacer este planteamiento de procedimientos de carácter especial. Por supuesto, ya de manera puntual, tener un rol proactivo en la defensa de los derechos de las personas privadas de la libertad. Por último, me permito hacer una reflexión importante que tiene que ver con lo que estamos viviendo actualmente en el Estado mexicano y cómo las instituciones de procuración de justicia están siendo utilizadas desafortunadamente para algunas circunstancias o algunas situaciones de carácter político. Entonces, la reflexión es la siguiente. A fin de evitar la constante erosión de la legitimidad de las instituciones de procuración de justicia, particularmente en la investigación y persecución de los delitos, es urgente delimitar a rajatabla la injerencia de los poderes políticos, ya que pueden actualizarse dos abusos latentes que conducen a la desnaturalización de la justicia y en consecuencia a la instauración de estados totalitarios. Y esto lo retomo particularmente del informe sobre las normas europeas relativas a la independencia del sistema judicial y particularmente a la independencia del Ministerio Público. El primero consiste
en emprender acciones penales que no deberían emprenderse, ya sea porque no existen pruebas o porque un caso se basa en pruebas falsas o alteradas. Y el segundo, más insidioso y probablemente más frecuente, se observa cuando el fiscal no emprende las acciones debidas. Este problema se asocia con frecuencia con la corrupción, pero también se observa cuando los gobiernos se comportan de manera criminal o están corruptos, o cuando la presión política obedece a la existencia de intereses poderosos. Les agradezco mucho su atención y quedo atento a cualquier duda o reflexión. Abogado Rubén Mendoza, adelante, por favor. Muchas gracias, maestro. Héctor, te felicito. Tocas un tema muy importante, muy candente, muy controvertido entre los defensores y los ministerios públicos. Desde mi punto de vista he dicho que el Código Nacional de Procedimientos Penales está mal planteado. Empezaste a tocar temas muy controvertidos, como lo es el no ejercicio de la acción penal por un sobreseimiento. Pensé que ibas a ir más allá cuando el Código Nacional de Procedimientos Penales te establece que antes de la audiencia inicial se puede solicitar el sobreseimiento con autorización del superior por parte del MP, pero también el artículo del sobreseimiento te dice que cuando el imputado, su defensor, el Ministerio Público quiera pedir el sobreseimiento, solicitará una audiencia. Solo que ahí nos habla de una causa. Pero bueno, son muchos temas que señalas, al igual que el que señalaste de la demanda penal. Te preguntaba que en dónde estaba en el Código Nacional el concepto de demanda penal, al igual que el concepto de carpeta de investigación. Creo que se puede hablar de investigación y no de una carpeta, pero bueno, alguien por ahí le puso que era carpeta de investigación y así se quedó. Yo la pregunta que te haría es, en la audiencia intermedia, ¿qué consecuencias tiene o de qué manera se da el principio de objetividad cuando la víctima o el ofendido o el Ministerio Público oculta pruebas? ¿Qué nos podrías hablar de ese tema? ¿Se rompe el principio de objetividad? ¿Qué pasa? Si bien es cierto, se puede resarcir, pero pues va contrario al principio de objetividad el ocultar pruebas en una audiencia intermedia. Muchas gracias y te felicito, Héctor, por tu brillante participación. Muy amable, Rubén. Muy amable por estas reflexiones. Disculpen que no haya entrado a fondo de algunas circunstancias. Traté de ser lo más general posible, pero Rubén, justo como tú lo mencionabas, una de las obligaciones que tiene el Ministerio Público dentro de la fase de investigación inicial, pues es analizar todas esas circunstancias, todos esos elementos de prueba o datos de prueba que puedan conducir a estos, digamos, esta noción de descargo en beneficio de la persona sujeta a una investigación, y evidentemente proponer la determinación correspondiente, como sería, por ejemplo, si se actualiza una causa de exclusión del delito u otra causa de sobreseimiento, determinar el no ejercicio de la acción penal. Ahí adicionalmente me gustaría comentar que es muy interesante porque sabemos que en muchos de los casos y algunas instituciones del Ministerio Público todavía siguen perpetuando esa práctica de que, a pesar de que el Ministerio Público que dé trámite a esa investigación y que proponga la resolución de no ejercicio de la acción penal, tiene que posteriormente ser analizada, incluso en algunos casos, por algunas áreas de auxiliares, por ejemplo, de las y los fiscales. Y pues esa situación, en muchos de los casos, a veces no coinciden también los criterios, o en razón de que no se está analizando de manera o no se tuvo conocimiento desde un primer momento de la situación, a veces esos criterios pueden no ser coincidentes y como lo han manifestado algunas personas
que llevan a cabo la defensa de personas investigadas, pues en cierta medida entorpecen también o pueden llegar a trastocar el principio de objetividad en el caso concreto. Mencionaba el tema de la demanda penal desde un punto de vista doctrinal y yo les invitaría que por favor analizaran lo que ha escrito o los trabajos que ha escrito particularmente el doctor Jorge Alberto Silva Silva en razón de esa situación. Muchas veces en el ámbito doctrinal se hacen planteamientos muy interesantes y a final de cuentas cuando nosotros analizamos, por ejemplo, la pretensión punitiva, esa pretensión punitiva en cierta medida es una demanda de justicia en el ámbito penal para poder imponer, en este caso, una sanción que es una consecuencia de, digamos, en concordancia con los propios objetos o materialización del propio derecho penal sustantivo. Por eso decimos que el derecho procesal penal, en muchos de los casos, y no lo digo con desdeño ni banalizando el concepto, el derecho procesal penal, dirían algunos autores, es sirviente del derecho penal sustantivo, porque a final de cuentas el derecho procesal penal tiene por objeto hacer efectivo el derecho penal sustantivo, y cuando se hace, por ejemplo, se dicta una resolución de no ejercicio de la acción penal, se hace efectivo un aspecto que plantea particularmente la parte general del código, de los códigos penales sustantivos, como son las causas de exclusión del delito en esos casos en concreto. Y yo también estoy de acuerdo con esa situación de que, pues, hablemos de los registros de la investigación, no propiamente, o de la investigación de manera general, no propiamente de la carpeta de investigación, porque ese, a final de cuentas, es el concepto adecuado, registros de la investigación, como así se establece incluso desde una perspectiva o desde un marco, digamos, integral. Y partiendo de esta duda que se plantea, yo lo había comentado de manera muy particular, que efectivamente el principio de objetividad se puede ver orientado cuando las instituciones del Ministerio Público, o algunas, y no digo todos, no quiero generalizarlo, pero cuando algunas personas agentes del Ministerio Público, digamos, no muestran a cabalidad o muestran de manera parcial algunos datos o algunos elementos de prueba que incluso puedan llegarse a desahogar durante la propia, digamos, durante el propio plenario, durante el propio juicio oral, ¿no? Aquí es muy interesante porque incluso si nosotros analizamos también, y muchos de ustedes que también tienen experiencia en ello, cuando se analiza cómo se lleva a cabo el desahogo de algunos datos o elementos de prueba, cuando se hacen los interrogatorios o contrainterrogatorios dentro de la etapa de juicio, nos damos cuenta que en muchas de las ocasiones se aluden, o algunas personas agentes del Ministerio Público aluden a circunstancias, incluso a hechos que no se corresponden con los planteamientos que incluso se fueron, digamos, en cierta medida anunciando durante la etapa intermedia. Y eso en cierta medida, o en cierto punto, por supuesto que violenta el principio de objetividad, más allá de lo que se dice de que violenta el principio de lealtad, sí, pero más allá violentan también el principio de objetividad en esos casos en concreto. Afortunadamente, y eso es algo muy importante, algo que nosotros debemos de tener presente, y es algo que se ha insistido de manera particular también a las compañeras y a los compañeros agentes del Ministerio Público, es que entre mayor transparencia haya, entre mayor claridad, mayor franqueza haya en el propio desarrollo de la investigación, en esa medida se van a fortalecer también los argumentos y desde una perspectiva, digamos, realista, objetiva e imparcial, también se van a poder ir determinando a partir de lo que puedan ir planteando las propias partes procesales,
si efectivamente o no concurre alguna circunstancia que puede orientar también ese principio, que orienta el principio de objetividad y que puede orientar a la materialización de algunas circunstancias o causas que produzcan el sobreseimiento en el caso concreto. Entonces, desde esa perspectiva, es muy importante analizarlo y si nosotros lo vemos también de manera particular, más allá de lo que plantea el Ministerio Público, nosotras y nosotros, desde ese punto de vista, pues también podemos hacer valer el principio de objetividad a través de muchas circunstancias que incluso pueden llegar a trascender al ejercicio de la acción penal, ya sea si lo vemos desde el punto de vista de el propio, digamos, artículo 211 del inicio de la acción penal o el 335 desde la formulación de la acusación. Y en el caso concreto me refiero a algunas determinaciones que incluso pueden ser consideradas en el marco no solo de la investigación complementaria, sino también en el marco de la etapa intermedia. En caso concreto, los denominados criterios de oportunidad, que a mi criterio, y valga el comentario, a mi criterio resulta desacertado, desatinado plantear ese tipo de resoluciones una vez que ya se ha, digamos, actualizado esa demanda o pretensión de justicia a través de lo que establece el propio artículo 335 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Entonces, nada más para dejar en claro el tema, yo hacía referencia al tema de la demanda penal desde un aspecto, en este caso doctrinal, y valdría la pena que pudiéramos ir analizando estos trabajos para que analicemos que más allá de lo que se plantea en la práctica, hay algunas situaciones muy interesantes que nos hacen vislumbrar otra visión, otra interpretación de lo que nosotros estamos haciendo. Al final de cuentas, en la pretensión o en la palabra pretensión va implícita esa exigencia o esa demanda y al final de cuentas la pretensión punitiva tiene también esa exigencia o esa demanda de justicia de acuerdo a lo que es el propio artículo 20 constitucional cuando se establecen cuáles son los objetivos del propio proceso penal. Rubén, te agradezco mucho tu pregunta y espero que si no la contesté haya ampliado un poquito más las dudas. Buenas noches, Tony López, adelante, por favor. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Me Mi da querido gusto amigo, saludarte. Víctor y Héctor, qué gusto saludarte, qué orgullo toda tu trayectoria. Te felicito por la charla. De verdad, tienes un panorama muy democrático, ni siquiera parece que eres un fiscal. Y esto, pues, obviamente es heredado por mi maestro, el doctor Héctor Carreón Herrera, que por favor, mándale un saludo de mi parte. con mucho gusto, querido. En primera esencia era felicitarte por la trayectoria y hacer un comentario nada más. Por favor. Mira, en relación a la pregunta que formula el profesor Rubén Mendoza, en Estados Unidos el tema del descubrimiento tiene un leading case que es el caso Brady contra Maryland. Y en ese caso, la Corte, pues, la Corte Suprema Norteamericana decantó ciertas consecuencias jurídicas por la falta del descubrimiento correcto. Normalmente no llegaba a tener grandes implicaciones, ya años después inclusive llegó a ser destituido un fiscal por esta infracción a la regla de descubrimiento. Hace algunos años también, hace 5 años, ya la Corte Suprema decantó en un caso que la violación al descubrimiento en favor de información del imputado que fue utilizada para emitir una sentencia condenatoria constituye violación al debido proceso. Mi pregunta en concreto sería,
¿qué es la opinión que tienen en la Asociación Interamericana, en la Asociación Internacional de Fiscales y en esos conversatorios que tienen, me imagino, con órganos judiciales? ¿Hacia dónde viene la tendencia de considerar esa violación al descubrimiento? Porque creo que es muy trascendente ocultar pruebas o no descubrir cuestiones que finalmente pudieran ser favorables o perjudiciales para la defensa. Y la otra cuestión que quería comentarte es en relación a esta problemática que tenemos los litigantes en el acceso a los registros de la investigación. Pese a que pues ya hay inclusive jurisprudencia de la primera sala que ha decantado lo que tú bien señalas, el descubrimiento, el acceso a la carpeta debe de darse en una investigación inicial. Ello apoyado inclusive por los criterios de Barreto Leiva contra Venezuela y muchos otros que se han señalado. En realidad las fiscalías en México es un tormento. Hay que ir a audiencias de control. Hay jueces que aún con la jurisprudencia establecen que el 219 del Código Nacional señala que el acceso y las copias deben darse una vez convocado a la audiencia inicial, cuando en realidad pues la jurisprudencia de la primera sala establece que no debe entenderse como un aspecto limitativo temporal, que inclusive debe de darse de la investigación inicial. Entonces, primero felicitarte por la charla, por la gran exposición que tienes, por los criterios que permean a través de tus conferencias. Y sí preguntarte cuál es la postura de la Asociación de Fiscales, ¿no? ¿Qué es lo que piensan al respecto en cuanto a las consecuencias? Sería todo, amigo. Gracias. Muchas gracias, Tony. Muy honrado de que nos acompañes el día de hoy, porque no solo te aprecio mucho en el ámbito académico, sino también en el ámbito personal y pues para quienes no lo saben, nosotros somos abogados lasallistas, orgullosamente Sí. lasallistas y también egresados del Instituto Nacional de Ciencias Penales. Y bueno, pues Tony es un abogado pues democrático muy importante aquí en México y pues me da mucho gusto que estemos compartiendo estos espacios. En relación a estos dos cuestionamientos que me parecen importantes, la Asociación Internacional de Fiscales actualmente, precisamente el día de ayer, se acaban de firmar unos acuerdos de entendimiento y también unos acuerdos obligatorios para las federaciones, no solo latinoamericanas, sino federaciones, en este caso regionales de fiscales, para comenzar a impulsar de manera adecuada la promoción de estos estándares de los que ya habíamos mencionado, las normas de responsabilidad y deberes fundamentales de los fiscales. Y dentro de esos planteamientos se está proponiendo la redacción de diversos instrumentos que hagan en cierta medida entendibles y asequibles particularmente esos principios. Uno de ellos, el tema del principio de imparcialidad. Te pongo como ejemplo, o pongo como ejemplo a todos, los principios que se adoptaron antes de la pandemia, hace un par de años, que hablan sobre la función que tienen los fiscales cuando se lleva a cabo la derivación o se solicitan las derivaciones de los asuntos a los órganos de justicia alternativa. Y yo comentaba de manera enfática que el principio de objetividad tiene que ver también con esta función de que no por el simple hecho de que conste una denuncia o que conste una querella, pues ese es un requisito ya, digamos, sine qua non para derivar de manera automática un asunto a los órganos de justicia alternativa, si es que no se han realizado actos de investigación mínimos, si es que no se ha determinado que a partir de esos actos se puede actualizar incluso alguna causa de exclusión de la pretensión punitiva, como puede ser la prescripción, o en su caso concreto, una causa de exclusión del delito. En ese mismo sentido, se han comenzado a generar algunos papers o algunos documentos de pilotaje para que sean discutidos directamente con autoridades jurisdiccionales. Y aquí es muy interesante justo lo que tú mencionas,
porque a diferencia de México, muchas instituciones de procuración de justicia o ministerios públicos están directamente adscritos a las instituciones jurisdiccionales. Pensemos en el caso de Costa Rica. Costa Rica, el Ministerio Público depende forzosamente o orgánicamente del Poder Judicial. Entonces, desde ese sentido, ha sido enfático también el relator de Naciones Unidas sobre la independencia de jueces, magistrados, fiscales y abogados, de que esos principios, particularmente de la Asociación Internacional de Fiscales, en aquellos casos en que estén adscritos directamente a organismos jurisdiccionales, también sean analizados desde esa perspectiva. Y claro, eso tiene o evidentemente tendrá una importancia relevante y fundamental en la manera en que se está llevando a cabo ese control de legalidad en cierta medida de esas circunstancias. Yo mencionaba de manera muy concreta cómo se está llevando a cabo, por ejemplo, de manera perniciosa, en algunos casos, no digo que en todos, el desarrollo de algunos juicios orales donde agentes del Ministerio Público desafortunadamente aluden incluso a datos, a información que no fue planteada de manera adecuada durante la etapa intermedia y que ha sido tomada en consideración por algunas autoridades jurisdiccionales a reserva de que se hacen las prevenciones por parte de la defensa en los casos en concreto. Claro que esa circunstancia, con independencia de la resolución que se plantee por la parte de la autoridad jurisdiccional, queda la posibilidad de que en esos casos en concreto pues pueda ser recurrible y a través de estos preceptos o estos planteamientos tan interesantes que tú acabas de aludir, se puedan rebatir de manera adecuada, pero digamos ya en un estadio posterior y en cierta medida bajo una circunstancia muy desfavorable también para las personas, en este caso, que llevan a cabo la defensa. Y un particular punto que a mí me parece importante y es un tip que me gustaría darles, y a partir de esta pregunta que tú habías hecho del tema de los registros de la investigación, un planteamiento que actualmente estamos haciendo y para quienes nos acompañan es poder hacer uso de otros instrumentos creativos más allá del propio control de legalidad que puedan ejercer las autoridades, en este caso jurisdiccionales de control. En el caso de la Ciudad de México, por ejemplo, tenemos jueces de tutela de derechos humanos o jueces constitucionales. Y es muy interesante porque los jueces de tutela de derechos humanos, conforme a lo que establece la propia Constitución Política de la Ciudad de México y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México, establece la posibilidad de que nosotros como personas defensoras podamos solicitarle a esos jueces que lleven a cabo un control constitucional o de tutela de algunas omisiones o negligencias en las que incurren autoridades administrativas o autoridades, en este caso, que pertenezcan a organismos públicos autónomos. Y es muy interesante porque en estos casos, por ejemplo, cuando no se quieren, por ejemplo, sacar del archivo algunas investigaciones en las que se ha determinado, por ejemplo, el archivo temporal o el acuerdo de reserva. Y perdonen que haga referencia al acuerdo de reserva, pero así lo establece la Constitución. En esos casos, los jueces de tutela de derechos humanos han establecido a las autoridades ministeriales que tienen que, en este caso, tutelarse ese derecho de conocimiento y en este caso de que se pueda extraer nuevamente la investigación para que se pueda seguir llevando a cabo, digamos, los actos de investigación o la proposición de actos de investigación. En ese mismo sentido, Tony, es muy interesante porque ante la negativa del Ministerio Público de poder, en este caso, exhibir los registros de la investigación durante la fase de investigación inicial, puede ser objeto de ese control de tutela de derechos humanos por parte de los jueces y de manera coetánea a lo que nosotros estamos planteando ante los jueces de control o incluso de manera administrativa lo que podemos plantear ante las propias comisiones de derechos humanos, pues se hace frente común para poder, digamos, hacer valer ese derecho que tenemos nosotras o nosotros como personas defensoras, obligación como personas defensoras de derechos
como personas sujetas a una investigación. Y es muy interesante cómo se va dando una perspectiva creativa de inconformidad, no solo desde el punto de vista de los jueces de control, sino también de los jueces de tutela de derechos humanos. Te diría el amparo, pero pues tú lo sabes mejor que nadie, que a veces es más, demora más, pero este tipo de mecanismos también pueden ser útiles en esos casos en concreto y pues evidentemente es una total y flagrante violación a los derechos que tenemos como personas investigadas, ¿no? Muchísimas gracias y muchas felicidades. Saludos. Cuídate mucho, querido amigo. Bueno, pues muchas gracias, Héctor. Fue una brillante disertación, muy clara y completa. Ojalá te vamos a seguir invitando, ojalá nos sigas acompañando. Muchas gracias, querido amigo, y me dio mucho gusto ver a amigas y amigos de hace mucho tiempo, y pues cualquier cosa, estamos muy atentos a los nuevos planteamientos que se hagan, y si me lo permites, mi querido maestro, esta información te la proporciono para que también la hagas o la envíes a quienes se registraron en este espacio de diálogo. Por favor, mándenme un mensaje de WhatsApp y con mucho gusto les envío el material que me proporcione Héctor. Con mucho gusto. Les agradezco mucho su atención y cuídense mucho. Pues muchas gracias. Los esperamos el próximo miércoles con otro interesante tema relacionado con derecho penal. Que estén muy bien todos. Excelente noche. Muchas buenas noches, muchas gracias. Cuídense. Hasta luego. Muchas gracias. Buenas noches. Hasta luego. Gracias, maestro Rivas y maestro Labastida. Buenas noches. Muchas gracias, igual a todos, bonita noche.